Bueno, ellos son Gustavo Ferrero, que es analista en sistemas, consultor técnico en procesos de desarrollo de infraestructura tecnológica, desarrolló actividades gerenciales en empresas internacionales de consultoría en ingeniería de software, radicándose en Uruguay. Y desde hace 3 años que se dedica al desarrollo de la seguridad de la información y la protección de datos personales en ecosistemas de la informática en salud a través de Universal Soluciones Tecnológicas, que agradecemos mucho que son sponsor de las jornadas. Y también tenemos a Analia Mori, que es médica informática, gerente de informática en salud en Universal Soluciones Tecnológicas en Montevideo, Uruguay. Y ellos nos van a hablar hoy sobre norma ISO en telemedicina. Muchas gracias por estar acá y cuando ustedes quieran pueden compartir pantalla. Bien, ya estamos compartiendo pantalla. ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto, Gustavo. Bien, gracias, Janine. Bueno, el tema que nos reúne es esta norma, la norma ISO 13131, que aborda los servicios de telesalud desde la perspectiva de proveer directrices para la planificación de la calidad. Eh, bueno, ya nos presentó Janine, así que Analía y yo estamos acá muy contentos de participar y de poder compartir esta experiencia que hicimos, que básicamente para contar y para empezar desde algún lugar, lo que nos parecía adecuado es preguntarnos para qué sentido tiene una norma ISO para servicios de telesalud. Nosotros podemos proveer una parte de esa respuesta en base a lo que nos involucró a nosotros en el trabajo de normalización local, que después vamos a explicar un poco de qué se trata. Existen cuatro ideas fuerza que podrían servir como para entender cuál es la razón de una norma ISO para servicios de telesalud. Una es que es una herramienta que, como sucede con casi todas las normas de ISO, por no decir todas, en algunos casos hay especificaciones técnicas que buscan otro objetivo, pero es una herramienta que puede proporcionar pautas o líneas guía, directrices, objetivos y procedimientos que permiten embarcarse en el viaje del desarrollo de la calidad en la operativa de servicios de telesalud. Por otra parte, en ese proceso, también tener una norma se supone que puede aportar la capacidad de estandarizar procesos que permitan, en el caso específico de los servicios de telesalud, identificar cuáles son los riesgos de aquellos que apoyan las actividades de atención. Y en ese contexto de identificar los riesgos, la idea es que puede brindar un marco concreto desde el cual iniciar el desarrollo de la calidad, de la seguridad y la propia continuidad asistencial de los servicios de telesalud. Vamos a ver que una de las características en particular de esta versión, la del año 2021, que es, como puede imaginarse, algo muy reciente, es la de proporcionar además una definición respecto de los procesos de gestión del riesgo que pueden utilizarse para apoyarse en el momento de derivar, o sea, de obtener o de identificar objetivos y procedimientos de la calidad que aplican a la operativa diaria y la pueden guiar de alguna manera. Un poco del contexto de esta norma en particular se entiende desde su historia. Solo para repasar muy brevemente algunos hitos y antecedentes relevantes en el diseño o en el desarrollo de esta norma, es primero, en el contexto de ISO, sucede muy habitualmente que la sociedad y los diferentes centros de actividad de nuestra sociedad desarrollan iniciativas, emprendimientos, y estos emprendimientos de alguna forma empiezan a generar necesidades respecto de su recolección o compilación de buenas prácticas, y en ese proceso ISO reconoce esas actividades e intenta dar alguna respuesta normativa, y en este contexto es que generalmente se crean los comités técnicos. Obviamente la informática en salud y en particular la telesalud se puede decir que existen desde mucho antes de 1998, pero bueno, justamente como sucede también en otras áreas de la actividad, por ejemplo pienso en los marcos jurídicos, primero la realidad se presenta y después vienen las respuestas más desde el campo de lo formal. Entonces, en el 98 se comenzó a desarrollar una serie de estándares y de acuerdos y especificaciones técnicas para la informática en salud,
Y entre el conjunto de múltiples iniciativas, en 2012 comienzan a elaborarse directrices para calidad en servicios de telesalud. Para eso se forma un comité técnico específico dentro del Comité de Informática en Salud, y en 2014 se publica una primera especificación técnica que lleva este número. Todas las normas del Comité Técnico de Informática en Salud están en la familia de los 13.000. Así que siempre que vean 13.000, seguramente es algo referido a la informática en salud o a un área específica. En 2014 se aprueba esta especificación técnica y se comienza a aplicar. De hecho, hay muchas empresas vinculadas, o también organizaciones o diferentes actores de la informática en salud, que se han certificado en diferentes partes del mundo en base a la especificación técnica de 2014. Pero, como sucede habitualmente, la primera versión empezó a encontrarse con diferentes realidades, y para dar respuesta a estas diferentes y nuevas realidades que iba imponiendo también el desarrollo de las tecnologías en las que se apoya la informática en salud y en particular la telesalud, se decidió abordar una revisión de la especificación técnica entre 2019 y 2020 más o menos. Eso redundó en un trabajo final que fue, después de un proceso de discusión y demás, llegó la aprobación de una edición nueva, que es la de 2021. ¿Qué tiene esta edición en particular? Y Analía después va a profundizar un poco en los aspectos de la estructura de la norma y su marco conceptual. Primero, que incorpora, de alguna forma integra la norma a el cuerpo de otras normas de ISO que abordan otros aspectos. Los sistemas de gestión de calidad, que son la familia de las normas 9000, que son muy populares porque están vinculadas a los sistemas de gestión de calidad a nivel de las organizaciones. Entonces, en general es una de las primeras herramientas que se toma para incorporar o para adoptar calidad. Después está la familia de las normas 31000. Se alineó esta norma 13131 a la gestión de riesgos, a las herramientas que ofrece la gestión de riesgos de acuerdo a ISO. Y después se hizo una revisión más conceptual respecto de la terminología y se buscó respetar los conceptos que ya existían en una norma de informática en salud, que es la 13940, que describe conceptos relacionados al soporte de la continuidad asistencial en la informática en salud. Se buscó que el lenguaje fuera el mismo. Después incorpora anexos con casos de uso. Esto fue un reclamo de muchos de los involucrados en la implementación de la norma. Se encontraban con que había dificultades para interpretar algunos aspectos, entonces se incluyeron casos de uso muy específicos. Y después, en general, mejoras referidas a lo que ya existía de gestión de la calidad y gestión de riesgos. A partir de ahí, esto sucedió a principios de 2021, y un poco de alguna forma por la masa crítica que había generado toda la situación de la pandemia y el estímulo que significó esa realidad para rápidamente dar respuestas desde la telesalud, desde los servicios basados en tecnología que permitían proveer servicios a distancia. Varios países impulsaron procesos de normalización. Colombia es el primero que conocemos porque es con el que más interactuamos a la hora de recopilar contenidos, y ahora en Uruguay surgió un poco este proceso, y básicamente quiero hacer una descripción rápida para después Analía dar paso ya más al contenido de la normativa específicamente. ¿En qué consiste la normalización? Esto es común, puntos más, puntos menos, a un poco el proceso de normalización regional. Como saben, cada país tiene un organismo, un instituto espejo de ISO, que se encarga justamente de bajar a tierra a nivel local, traducir conceptualmente a la realidad nacional de cada país esas normas internacionales que ISO va publicando, que van generando. En Argentina está el instituto, el IRAM, en Brasil el ABNT, en Paraguay creo que es el INTN. Cada uno tiene un proceso similar, que básicamente parte primero de una iniciativa de parte interesada justamente de un área de la sociedad que detecta una necesidad, que desarrolla un interés específico por una situación especial, como puede ser, por ejemplo, una respuesta a un entorno pandémico, o el conocimiento de que esa normativa está en uso en otro país y se decide un poco por ósmosis o por intercambios que a veces suceden en congresos o en eventos académicos,
se decide investigar y ver si es aplicable. Entonces ahí se inicia un proceso de evaluación que generalmente lo dirige el Instituto Local de Normas Técnicas, en nuestro caso es el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. En ese proceso se evalúa si esto resuelve una iniciativa como la que se plantea, si es un problema real, si es una situación que se repite, si es una situación que se va dando varias veces a lo largo del tiempo. Y si las respuestas a esta evaluación son adecuadas, son positivas, entonces se parte a iniciar una identificación de quiénes son los actores, las partes interesadas y referentes de esas partes interesadas que pueden colaborar a tomar esa norma internacional y llevarla a un contenido aplicable en lo nacional. En ese proceso fue que nos convocaron a Analía y a mí, básicamente porque formamos parte de Universal y Universal es responsable de la respuesta tecnológica de un ecosistema de instituciones del mundo de la salud en Uruguay, y como nosotros también a otros operadores, reguladores, a miembros de la academia, a emprendedores y a prestadores de servicio que estaban vinculados al mundo de alguna forma de la informática en salud desde diferentes lugares, para que aportaran justamente lo necesario para asegurar que esta norma representa la realidad local en términos de directrices para la calidad en telesalud. En ese proceso, básicamente lo que sucede es que una vez que se constituye ese comité, lo primero fue reunirnos. En este entorno actual se imaginan que fue una reunión necesariamente virtual. Se define el plan de trabajo. A partir de ese plan de trabajo, que lo logra mediante consenso el propio comité, luego el Instituto de Normas Técnicas, que es el responsable de la normalización ante ISO, prepara los documentos de trabajo. Generalmente son los propios textos existentes en inglés de la norma, alguna revisión regional si existe algún referente que pueda aportar algo, y con todos esos elementos se comienza el trabajo que coordina el Instituto de Normalización. Ahí el comité se reúne, en nuestro caso nos reuníamos cada 15 días, se estudia, se discute y se propone un contenido finalmente de la norma que se entiende que responde a la traducción correcta y que marca los acentos y los énfasis adecuados para el país, y eso pasa a un proceso de preaprobación para que se envíe a consulta pública. La consulta pública básicamente es la publicación en una página web del contenido tal como fue analizado por el comité, y ahí pasa un periodo de 1 o 2 meses para que sea analizado y para que diferentes actores que no necesariamente formaron parte del comité, obviamente, se acerquen, hagan sus comentarios. Hay un mecanismo para hacer llegar los comentarios en esa misma página web. A conclusión de esto, y mientras se van recibiendo los comentarios, el comité se reúne, los revisa y comienza a tomar decisiones y solicita la aprobación de publicación. Eso se solicita al Instituto de Normas Técnicas correspondiente de cada país. En este caso, como les decía, el instituto se llama UNIT. Se reúne su comité general y eventualmente resuelve la aprobación y la publicación. Una vez aprobado y publicado, se convierte en una norma que sigue con una nomenclatura específica. En este caso sería, en vez de ISO 13131, en Uruguay la norma que se utiliza para certificar cualquier sistema de gestión es ISO UNIT 13131, en este caso, versión 2021. Este es el proceso que recorrimos, y ahora Analía va a compartir con ustedes un poco cuál es la estructura y los contenidos de una manera que pueda permitir a todos conocer esta norma. Analía, vamos. Bueno, sí, justamente en realidad la idea es ver, no al detalle, porque la norma obviamente que es más profunda, pero sí que puedan tener un pantallazo y que aquellos que estén más interesados, bueno, puedan definir si acceden y pueden leer un poquito más sobre ella. La estructura del documento en sí, lo primero que tiene es un objeto o un alcance, que en esto es importante aclarar que en realidad lo que se describe en la norma son herramientas para evaluar los riesgos de perder la calidad, la seguridad o la continuidad asistencial
pero no está dentro del alcance definir cómo implementar, cómo diseñar, crear dispositivos, sistemas o lo que fuera para servicios de telesalud, ¿no? En esta norma, que es un poco lo hablamos con Gustavo, es más bien como una guía a alto nivel que enumera qué procesos debo revisar si yo voy a implementar un servicio de telesalud como apoyo a la asistencia, para garantizar la calidad o al menos evaluar cuáles son los riesgos que tengo al implementar. Luego hay, en las normas hay un capítulo de referencias normativas, que en este caso esta no tiene. Luego vienen los términos y definiciones, que si bien parece tedioso, también termina siendo importante, porque recuerden que la normalización en sí implica como la traducción de la norma. El comité no es que genera nuevos lineamientos, sino que traduce la norma y se encarga de ver si esa traducción aplica a lo local o hay que hacer aclaraciones. Entonces, ese términos y definiciones creo que le da un contexto, un marco para entender después todo lo que viene. Luego viene el gran cuerpo, que son todos sus capítulos y directrices, que ahora vamos a ver un poco más. Y bueno, por último, los anexos, que como decía Gustavo, en este caso tienen casos de uso, y la bibliografía. Ahí está, la siguiente. Las directrices de calidad, entonces, como les dije, el cuerpo, para que vean, no vamos a entrar en cada una de ellas porque es como bastante grueso, pero digo, va desde de ver la gestión financiera hasta aspectos de tecnología y de la información, pero también de los servicios de telesalud. ¿Ah? Todos van a tener como una descripción de generalidades, tienen una característica de la calidad a la que apuntan en cada uno de estos capítulos, digamos, el objetivo de la calidad y los procedimientos, o bueno, ahí es cuando empieza como a enumerar a más detalle los procesos que debo revisar en cada caso. Creo que lo que está bueno es justamente eso, que si abarca también definir bien los actores, que a veces, muchas veces implementamos estos servicios, pero queda medio borroso quién es la responsabilidad de cada cosa. Creo que en eso la guía es como muy detallista en enumerar todos los procesos que yo debería revisar, y al mismo tiempo no es tan estructurada o cerrada como para bajar a un nivel tan bajo que no me permita no tener mucho margen de acción. Creo que es bien un marco. Entonces, bueno, después como les dije, en la siguiente, teníamos los anexos, que en realidad son dos, y vienen a dar contexto, o bueno, a poner varios casos de uso para todo lo que se enumeró antes, poder ejemplificar. Hay un gran anexo de la implementación de servicios de salud en una organización grande, que nosotros como nota en el grupo lo que agregamos es que en realidad aplica para cualquier organización independientemente del tamaño, porque por lo que vimos, por lo menos en lo que conocemos localmente, el ejemplo era útil. Y luego en el anexo B, que tiene un montón de casos de uso, y en cada uno lo que van a dar es, bueno, una descripción del contexto, de cuál es el caso puntualmente, cómo se gestionarían los riesgos y cuáles son las actividades de atención a la salud en las que habría que atender para cada uno. Entonces creo que está bueno porque además es bastante amplio. En ese caso hay ejemplos para teledermatología, para asesoramiento al usuario, telemonitorización a distancia, hasta de parámetros vitales o de seguimiento de pacientes. Hay mucho lo que tiene que ver con la interconsulta con especialistas, ya sea interconsulta entre profesionales o la consulta a distancia, por lo que tiene que ver las diferencias geográficas, o el acceso directamente a un especialista por un paciente. Hay el casos más curiosos, o que bueno, no son tan de nuestra realidad local. Por ejemplo, hay un ejemplo de el consumo de servicios de telesalud por proveedores externos que pueden acceder a cierto grupo de pacientes, puntualmente por un ejemplo de una aplicación para el control de diabéticos en menores, que en realidad es gestionada por los padres, y bueno, da un poco un marco de, bueno, de cómo, qué debería atender, ¿no? Del contrato de servicios, o sea, cómo debería atender la institución para manejar ese otro actor que entra, que es que hay una aplicación que no está en mi esfera, sino que es incluso de otro proveedor. También como caso más, capaz que acá no se da tanto, y bueno, nosotros en Uruguay somos un poco más, tenemos más chiquitos en tamaño, como decían en la presentación anterior, de un caso de monitoreo a distancia de alertas para pacientes en cuidados
críticos, lugares que de repente no tengan una unidad de cuidados críticos, pero tengan un paciente puntualmente que está siendo atendido y que necesita cierto monitoreo, y que desde un centro sí especializado puedan tener como un control y bueno, avisarle al médico que están tratándolo como para decir, bueno, entonces creo que ahí hay varios ejemplos y eso ayuda también para darle contexto a la norma. Bueno, por último, entonces, lo que queríamos dejarles en realidad, para no tampoco aburrir mucho, es el link de consulta. Como decía Gustavo, el último paso, una vez que se hace el comité está de acuerdo, es la publicación, que ese es el link donde lo pueden encontrar. Eh, Pueden acceder, leer, hacer los comentarios. Los comentarios no tienen por qué ser de gente del Uruguay, o sea que pueden acceder de cualquier parte. Todos son bienvenidos y creo que contribuye a generar un producto mejor. Así que, nada, son bienvenidos, como les decía. Y bueno, eso es todo. Buenísimo, Analía, Gustavo, gracias por la presentación, súper clara y un gran trabajo el que realizaron. Acá tenemos a Renato Sabatini, que creo que quiere hablar, según lo que pone acá. Voy a ver, Renato, si te puedo habilitar el micrófono. Espérame que te busco. Em, o no sé si el anfitrión le puede dar acceso al micrófono. Acá igual preguntan mientras vemos ese tema de Renato, ¿dónde puedo descargar la norma? ¿Tiene costo o es de público acceso? Actualmente, como les decía, ahí esa última diapo es el link. No la descargan, es de consulta online, está, pero está accesible para todos, la pueden leer y como les decía, Gustavo tiene un mecanismo incluso para comentar ahí que eso llega a ISO y eso nos pasan al comité para evaluar los comentarios. Genial, ahí Renato está disponible para hablar. La versión, solo un comentario más, es que Sí, complementando lo que decía Analía, la versión en inglés sí está disponible en el sitio de ISO, iso.org, y se puede descargar, hay que comprarla, pero es una suma accesible.